Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos a este domingo quinto de Pascua, en donde el Señor nos invita a seguir permaneciendo en Él. La única manera de dar vida y sobre todo de recibir vida es sobre todo unidos a Cristo, que es la vid. Él se va a autodenominar la vid y vamos a ir comprendiendo un poco mejor lo que esto significa. Vamos entonces a presentar al Señor nuestras intenciones de difuntos. Vamos a presentar a Gloria Trinidad Rodríguez y también presentamos a los enfermos Bartolo y Félix Manuel. También una acción de gracia por el cumpleaños de Ariel Ricardo López Echenique. Con estas intenciones y las nuestras nos presentamos humildes ante el Señor, reconociendo primeramente nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en todo el cielo Y paz en la tierra a los hombres que aman el Señor. te alabamos, te glorificamos, te
Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar con el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y le hicieron embarcarse para Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor, hasta los confines de la tierra. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para él, mi descendencia lo servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Cristo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran afuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que deseen y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, en la quinta semana de Pascua, estamos nosotros celebrando, primero que nada, el momento en que se convierte el mismo Pablo, se convierte. Él ahora quiere acercarse y no le creen. Un hombre que ha perseguido a la iglesia. Es más, es el que ha definido la falta de paz en la iglesia. La iglesia estaría en paz si no fuera porque Pablo está detrás de ella persiguiéndola de una manera rabiosa. Finalmente se convierte y ahora cuando quiere acercarse a los suyos no le creen. Quiere acercarse a sus nuevos hermanos, no le creen. Es Bernabé que tuvo que ir a presentárselo, como ya había dicho anteriormente en días pasados. No se fiaban de él, de que fuera realmente un discípulo del Señor. Pero Saulo tuvo que dar testimonio, qué pasó, cómo les contó que camino a Damasco se encontró con el Señor. Finalmente se quedó con ellos y se movía en Jerusalén y predicaba la palabra. Y comenzaron a perseguir a Pablo. Oye, la rabia a mí me impresiona aquí, la rabia que ahora intentaron suprimir a Pablo, porque Pablo, que era el perseguidor, ahora de repente también sigue predicando. Y tuvieron que llevarlo con una cesta y tuvieron que embarcarlo a Tarso. Y la iglesia entonces se la cogió con el Pablo. Y Pablo ahora será el perseguido, de perseguidor a perseguido y de perseguido a mártir. Todo el tiempo será aquel que va a ser perseguido hasta que va a tener que dar la vida por el mismo Cristo Jesús. El mismo Señor se lo había dicho a Ananías, que él iba a tener que padecer mucho y ya comenzó la persecución. Ananías había recibido la palabra: este tiene que padecer mucho por mí en mi nombre. Comenzó la persecución, comenzó la amenaza, comenzó la adversidad. Y así pasará con cualquiera en este tipo de doctrinas, porque le dicen al cristianismo y a la iglesia católica intolerante. Quizás en una época pasada sí lo habrá sido, intolerante. Sin embargo, ahora intolerante es el que predique la doctrina de la palabra ante el mundo. Ustedes pónganse en las redes a hablar de Cristo, pónganse en las redes a predicar lo que Cristo enseña, atrévase. Y es difícil, porque mucha gente que ve lo que enseña Cristo va a decir, bueno, tengo que ablandarlo, porque si no me van a dar, y así mismo es. La misma rabia, el mismo mundo que persigue a Cristo, que persiguió a Pablo, también perseguirá a todos aquellos que quieran hablar en el nombre de Cristo y que quieran hablar su palabra, burlarse de él, perseguirlo, suprimirlo, insultarlo. No se imaginan los insultos que tiene que aceptar uno por hablar. Uno no puede hablar sin que le digan esto no es la diócesis de Baní, o esto no es lo que sea, y cualquier cosa. Y acuérdese de los niños violados, y acuérdese de la Inquisición. Siempre que uno habla de cualquier tema, a uno lo quieren suprimir. Uno quiere decir, no hable porque usted no puede hablar. De verdad, y eso es difícil, es duro, porque excluyen al que quiera hablar en el nombre del Señor y quiera poner la palabra de Cristo en el medio de la discusión. Ese va para afuera, como dicen, se acabó. Y eso es duro. Lo tuvo que sufrir Pablo y lo tiene que sufrir todo aquel que quiera anunciar la palabra del Señor libremente al mundo. También entonces aquí San Juan nos invita a nosotros a no ser solamente teóricos. Muy fácil ser teórico. Hay mucha gente. Yo conozco mucha gente que le pidieron la firma, abogados que le pidieron la firma. Usted quiere firmar que usted es provida. Y dijeron, yo soy provida, pero no me ponga ahí, porque ahí voy a tener problemas con quién. La conciencia suya la que tiene que estar. Ahora tiene problemas con la conciencia. O sea, cuando usted no se atreve a decir lo que usted piensa,
Cuando usted tiene miedo y su actividad tiene que estar callando lo que usted piense, su conciencia está hipotecada, atención, porque quien no vive como piensa acaba pensando como vive y acaba conformando lo que vive a lo que tiene que vivir, y tiene que aprender a negociar con quien no tiene que estar negociando. Y por eso entonces el Señor dice, no vemos de palabra, sino con obras y según la verdad, porque en eso conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia. Dios es mayor que nuestra conciencia, nos está invitando a nosotros a tomar partido de lo que pensamos. Es difícil, sí, será difícil, siempre será difícil. Y claro, normalmente el que no está afincado, el que no está firme en Cristo Jesús, normalmente no va a querer declararlo públicamente porque va a tener problemas. Me acuerdo de una persona que dijo, no me pongan en la firma porque tengo una hija que me va a acabar, Vaya, ahora es la generación que le tenía miedo a los papás y ahora le tiene miedo a los hijos. Una generación de miedo es la que está la generación actual, entre los 40 y pico, 50 y 60 años, una generación que vive bajo el miedo de los papás y que ahora vive bajo el miedo de los hijos, que ahora tiene miedo porque los hijos forman parte del mundo. Muchos de los hijos forman parte del mundo, de la mentalidad de este mundo, y le tienen miedo. Es duro esto. Es duro cuando uno no tiene nunca la posibilidad de decir lo que piensa y se ha tenido que callar y ha tenido que reprimir todo lo que uno piensa, porque le van a decir que usted tiene dogmas, que usted es un atrasado, un medieval, usted no es más que un arcaico, patriarcal, misógino, etcétera, etcétera. Atreverse a hablar lo que es y amar y decir lo que uno piensa. Tenemos confianza en Dios. Por lo tanto, es importante confiar en el Señor, porque si no, ¿cómo uno puede pedir a Dios? ¿Cómo uno puede decir, Señor, ayúdame? Yo no me atreví a hablar de ti. Yo no he hecho nada porque tengo miedo de la gente. Pero Señor, ayúdame. ¿Ayúdame a qué? Uno tiene que aprender a descubrir que el verdadero discípulo de Cristo tiene que a veces tener que sufrir lo mismo que sufrió Cristo. A veces tiene que sufrir persecución. Pablo lo hizo. Me impresiona Pablo. O sea, desde que se convirtió, yo creo que cualquiera de nosotros puede haber dicho, ¿quién me metió en este lío? Mejor me salgo de él. Porque es tan fácil permanecer en el anonimato, es tan fácil callarse, es tan fácil quedarse quieto. Como me dicen las autoridades de Bani, quédese quieto ahí, así me dicen. Es terrible cuando uno oye esto y uno se atreve a tenerle miedo a palabras como esta, y uno no tiene la capacidad de tener la lengua libre para hablar, para que la conciencia de uno pueda decir lo que piensa y punto. Es triste esto. Es triste cuando la palabra tuya está encadenada y no tienes posibilidad de decir, hablar, predicar. Cuando tú no te atreves a apostar por Cristo, tú eres uno menos de los de Cristo, porque no hay una voz que habla al nombre suyo, y Él necesita palabras, Él necesita obreros, y Él necesita gente que se atreva, que no tenga miedo, que no tenga incluso el temor de tener que sufrir las consecuencias que significa seguir al Señor Jesús. Para esto hay que tener una auténtica relación con Cristo. Vamos ahora al Evangelio, que es esencial. El Evangelio aquí, el capítulo 15 de Juan, los primeros 8 versículos, es una perícopa entera. Toda una perícopa que dice, primero que nada, cuenten cuál es la palabra más importante aquí. Esa palabra aparece 7 veces aquí, y es la palabra permanecer. Aquí, lo que nos está diciendo aquí, esta perícopa, este fragmento bíblico, nos está diciendo a nosotros que es necesario que nosotros permanezcamos en Cristo Jesús para tener vida. Y es hermosa la imagen de la vid. La vid es la que saca la savia y los sarmientos, y de los sarmientos salen las uvas. Y depende de la calidad de la savia, cómo llega a los sarmientos, va a producir los verdaderos frutos que tiene que producir. Por ejemplo, en la región de Bordeaux, Burdeos, en Francia, esa región conocida como la mejor región de vinos del mundo, hay una ley especial que obliga a que la 4ª parte de los sarmientos en las vides se corten. O sea, que de cada 4 se tiene que cortar una.
en toda la cosecha, para que esa cosecha sea considerada de denominación de origen controlada, para que tenga calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras menos la savia llega con más fuerza, con lo que quiere dar a entender la importancia de la relación entre la vid y el sarmiento. Cortan uno para que haya más relación entre la vid y el sarmiento y salga una mejor uva. Quizá eso no lo sabía perfectamente Jesús, pero Jesús sí sabía dar la imagen de la importancia de la relación con el sarmiento y con la vid. La vid es una y los sarmientos son muchos. Y aquí nos está haciendo una bellísima referencia, primero que nada, a la iglesia. Jesús es el que convoca a toda la iglesia. Y cada uno de nosotros tiene que estar en unidad con Cristo, tiene que estar en bella comunión con el Señor para poder dar fruto. Quien no está en unión con Cristo, quien no está pegado a Cristo, quien se despega de Cristo, no puede recibir vida. Y aquí lo está diciendo el Señor a sus discípulos para que puedan entender que por medio de la palabra y por medio de la Eucaristía y por medio de las palabras del Señor, uno puede permanecer purificándose y alimentándose. Esa es la savia que le llega de la vid al sarmiento, a esta vid que es Cristo, que le llega al discípulo, a través de la palabra, a través de la Eucaristía, a través de la fuerza que alimenta la comunión con Cristo Jesús. La comunión con Cristo es esencial. Mucha gente va a misa y no es sarmiento pegado a la vid. Mucha gente va a misa y no tiene, cuando le preguntan, no tiene una relación auténtica con Cristo. Cuando tú le preguntas, no dice, bueno, yo no conozco a Cristo, yo creo, yo voy, por si acaso, uno nunca sabe, y así por el estilo. Y el Señor te dice, no, permanezcan en mí para ser discípulos, en esa comunión conmigo. Por eso, si tú vas a misa y no tienes comunión con Cristo, te invito a que la tengas. Te invito a que cuando vayas, ores al Señor, te confieses. Cuando estés en la Eucaristía, pidas al Señor, le entregues tu corazón y dejes que el Señor con su palabra y con su sacramento vaya abriendo tu conciencia para tomar conciencia de que tú formas parte de la iglesia y que tú eres un discípulo suyo y lo conozcas. Recíbelo, acógelo y sobre todo síguelo. No tengas miedo, es necesario. De hecho, tú sin Él no puedes hacer nada. La palabra aquí es muy interesante. Sin mí no pueden hacer nada. ¿Qué cosa? No pueden hacer nada. ¿Qué dice esto? Que todo lo que tú hagas sin Cristo es muy bonito, muy buen esfuerzo, pero no es un esfuerzo hecho en Él. Acuérdense de Jesús, que pasaron una noche entera tirando la red y no cogían nada, ni una sardinita, no cogían nada. Y ahora de repente le dice el Señor, tiren la red a la derecha, y la tiran y sacan todo. ¿Por qué? Porque sin Él no hay ni una sardina, y con Él 153 peces de lo grande, como ocurrió en el capítulo 21 de Juan. Eso quiere decir que hay que aprender a hacer las cosas en su nombre, y es en su nombre que podemos dar los verdaderos frutos. Los frutos no son una bonita organización, los frutos no son verdaderamente un evento hermoso, los frutos no son nada de eso. Los frutos son una auténtica conversión y una mayor intimidad con Cristo. Esos son los frutos. Y los frutos de ayudar a los demás también a tenerlo. Por eso sin mí no pueden hacer nada. Si usted quiere unir a alguien a Cristo, usted necesita la fuerza y el poder de Cristo y el Espíritu de Cristo. Nadie puede convertir a otro si no es con la gracia y el don del Espíritu Santo y moviendo a la persona, a los corazones, a que se acerquen a Cristo y le entreguen su corazón. Y por eso es necesario esto. Sin Él, nada. Con Él, todo. Acuérdense, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, ¿no? O sea, sin Cristo no podemos hacer nada. Con Cristo lo podemos hacer todo. Fíjense qué pequeña diferencia. Todo o nada, dependiendo de que Cristo esté en nuestras acciones, que Cristo esté en nuestros pensamientos, Cristo esté en nuestras decisiones y Cristo esté en nuestras obras. Si Cristo está en nosotros, entonces quiere decir que Él va a tirar la red, vamos a tirar la red en su nombre y vamos a encontrar los frutos que antes no podíamos lograr, fruto de este don y este hermoso regalo del don del Espíritu Santo. Él está anticipando a los suyos, Él se está despidiendo de los suyos y Él les está pidiendo permanezcan en mí, permanecer en el Señor.
Y eso significa que nunca buscar otra fuente principal que no sea Cristo. Hay gente que se aburre del cristianismo y puede comenzar a buscar en otro lado. Y conozco personas que del cristianismo se han alejado a la ecología, o del cristianismo se han alejado a cualquier otra realidad que no da fruto. Y por eso nosotros, y la ecología, yo no estoy en contra de la ecología, pero a veces entrar todo en problemas para desviar la atención de la urgencia que hay de conocer a Cristo y de predicar a Cristo. Si usted predica ecología solamente, usted no va a tener problemas. Ahora, si usted se mete en ecología cristiana, en donde primero que nada hay que aprender a tener un nuevo estilo de vida con sobriedad para no dañar la naturaleza, se van a meter con usted. Si usted se va a meter con la gente que está desbaratando la naturaleza por intereses pecuniarios, de dinero, y usted se mete con ellos, usted va a tener problemas. O sea que la ecología en sí, hablar de la importancia, teorizar de la economía, eso no pasa nada. Pero cuando la ecología la palabra de Cristo tiene algo que decir a la ecología, allí usted va a encontrar problemas. ¿Por qué? Porque el problema está en la palabra. El problema está en la predicación que denuncia aquello que no pertenece a Cristo. La palabra de Dios lo denuncia, y eso encontrará siempre opositores. Pablo comenzó a predicar: yo mismo fui un perseguidor, mátenlo. Yo lo que pasa es que mátenlo. Y tuvo que salir huyendo, y tuvo que esconderse, tuvo que en el momento que no era adecuado para tener que morir, hasta el día que tuvo que morir, él tuvo que esconderse, tuvo que estar cuidándose, y tuvo problemas. Es difícil esto, es pensar, cuando uno se mete en los conocimientos teóricos, incluso en el cristianismo teórico. Si usted es uno solamente que publica, cree en Cristo, ten paz y ten todo lo que tenga, eso es muy bonito, y Cristo da la paz. Pero cuando usted no se meta con nadie, claro, nadie se va a meter con usted, porque no hay cosa que quieran más los explotadores de la tierra y los explotadores de los pobres, que usted no los moleste. Es más, si usted los ayuda, mejor. Ese es el problema grande. Si ustedes, muchas veces los sacerdotes, los obispos, ayudamos a los explotadores en un pasado a que siguieran explotando, y con más gusto, y además en el nombre suyo, de Dios. Ahí va la cosa difícil, y allí tenemos que dar cuenta a Dios de esta realidad. Pero cuando nos metemos con los explotadores, o con los que imponen la dictadura ideológica y todas estas cosas, entonces nos vamos a encontrar de frente con el enemigo de Cristo. Ser fiel a Cristo encontrará enemigos de Cristo, y encontrará siempre a sus perseguidores, que siguen tan vivitos y coleando como cuando lo crucificaron en Jerusalén, y también seguirán crucificando y persiguiendo a todo aquel que quiera anunciar su palabra. Por eso el Señor hoy les está invitando a ellos, a los discípulos que van a dar la vida, van a morir todos. Él sabe que todos van a tener que morir, aparte de Judas, pero todos van a tener que morir, incluido Matías. Él sabe que hay un llamado urgente a la permanencia en Cristo. No se aparte de Cristo en ningún momento. Pégate a Cristo, y en Cristo tú vas a encontrar. Ahora me viene a la mente, broma, una calcomanía que aparecía en muchos carros atrás, que decía: no te pegues a mí, pégate a Cristo. Era para decir a la gente que se pegaba mucho en el carro. Pero es bonito, porque hasta de una broma se puede invitar a la persona a pegarse a Cristo, a unirse a Cristo y a permanecer en Cristo, que es, a fin de cuentas, la urgencia más grande que hay. Conocer a Cristo, ir a un retiro y llegar con la cabeza y el corazón caliente es lo más fácil del mundo. Eso es tan fácil. Y eso le pasa a mucha gente. Hice un retiro, el Señor me tocó, el Señor me llenó, ahora conozco a Cristo, y a los 10 días se acabó, se olvidó. Desde que hay cualquier dificultad, se olvidó de Cristo. Y aquí el desafío es enseñar a la gente a ser discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Es permaneciendo en Cristo. Con esto recibe gloria de mi Padre, con que den fruto abundante, y así serán discípulos míos. Por eso la permanencia en Cristo es lo que da el discipulado. El tiempo, el largo tiempo.
personas que han tenido, yo conozco personas que han dado la vida, que han estado todo el tiempo luchando por la causa de Cristo, de una u otra manera. Hay muchas maneras de dar la vida por Cristo. Y todas ellas glorifican al Señor, y todas ellas son como una especie como de arco de flores diversas que glorifican al Señor en todo lo que cada uno de ellos hace. Glorificar al Señor, entregar su vida al Señor, pasar los años y permanecer en Cristo, es añejar esa relación con Cristo, permaneciendo con el mismo entusiasmo, con mayor amor y con mayor santidad. La invitación a que la fruta de la vid pueda dar fruto y que somos nosotros. Esa imagen es bellísima, es una alegoría. Miren, la alegoría es una imagen literaria en la cual cada elemento tiene un sentido. Por ejemplo, en la imagen de la parábola del sembrador, eso es una alegoría, en donde cada elemento tiene sentido. Por ejemplo, la semilla es la palabra, y la explica el mismo Señor. Después, la semilla que cae en la tierra, en el camino, tiene un sentido. La semilla que cae en otro, tiene otro sentido. Cada una tiene un sentido. O por ejemplo, la alegoría de los viñadores asesinos, en donde había un viñador que tenía una vid y dejó unos trabajadores y se fue. Y mandó unos trabajadores, esos trabajadores son los profetas, la vid es Israel, finalmente mata al hijo, lo matan. Aquí está la alegoría que está dando referencia a que cada elemento tiene sentido. Aquí también, la vid tiene sentido. Mi padre es el viñador, el padre. El viñador que poda la vid. La vid quiere decir aquí Cristo y la iglesia entera. Y aquí cada sarmiento somos cada uno de nosotros. Y el fruto es la realidad de la comunión con Cristo, que produce realmente santidad. Y cada uno de esos elementos nos está hablando para poder entender que nosotros tenemos en esta alegoría que entender que es el Padre que nos ha enviado a Cristo, que es Cristo el que nos convoca a todos a la iglesia, que es a nosotros desde la iglesia, desde donde se proclama la palabra y donde se come la Eucaristía, que el Señor nos ha destinado para mantenernos en Cristo, y que entonces permaneciendo en Cristo vamos a dar frutos de santidad en nuestra vida. Bellísima alegoría que el Señor se la deja a los discípulos, pero también nos la deja a nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿y tú y yo? ¿Dónde estamos en todo esto? Escuchamos esta palabra, muy bonita, pero la pregunta es, ¿y tú? ¿Eres parte de los sarmientos que cortan? Porque el que no da fruto dice, corta, no sirve. Y entonces el otro, este permanece y da fruto. ¿Tú de cuáles y yo de cuáles somos? ¿De los que tenemos que ser cortados porque no damos fruto? ¿O estamos dando fruto, estamos entrando en Cristo, y en Cristo estamos encontrando el vínculo con el cual nosotros podemos tener plena comunión con el Señor? Que el Señor nos ayude, que nos permita a nosotros verdaderamente tomar en cuenta y evaluar nuestro cristianismo y nuestra relación con Cristo. Que nos ayude a entender que sin Cristo no podemos hacer nada. Y eso quiere decir no tener a Cristo en una agenda, sino que Cristo cuente con nosotros en todo momento para lo que Él necesite. Y eso no le pasa a todo el mundo. No todo el mundo puede hacer esto. Hay gente que dice, no, sí, yo voy a misa el domingo, yo hago esto, yo hago lo otro, y Cristo forma parte de la agenda de uno. Entonces Cristo es como el copiloto que se mete ahí. Hay una calcomanía que decía esto en los carros: Cristo es mi copiloto. Yo decía, bueno, es un error, porque el día en que tú seas cristiano, es Cristo el que tiene que ser el piloto, y tú tienes que ser el copiloto de Cristo. Tú tienes que comenzar a hacer lo que Él te diga, y no esperar que Él haga lo que tú le digas. El piloto es el que maneja, y el copiloto le cae atrás, le ayuda, ¿no? Cristo no es el copiloto mío, en donde yo soy el que digo para dónde vamos y Él me cae atrás. Él es el piloto, es el Señor, es el que decide. Él es el maestro, Él es el que me indica lo que tengo que hacer. Si no hago esto y pretendo que sea Él el que me caiga atrás, entonces no tengo una auténtica relación con Cristo, porque no he entendido quién es Él y quién soy yo. Por eso, que el Señor nos ayude a encontrar en Cristo a nuestro Maestro, a nuestro Señor, a nuestro camino, verdad y vida, único camino que nos lleva a la verdadera salvación. Amén.
Presentemos al Señor nuestra fe y juntos profesemos la fe en Cristo diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios de la vida, al Dios que nos ama, al Dios que nos invita. Por la Iglesia, para que animada por el Espíritu Santo, progrese en la fidelidad a Cristo y a los hombres de nuestro tiempo y de fruto abundante, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que recelan y desconfían de sus hermanos en la fe, que no piensan como ellos, como los discípulos de Jerusalén respecto de Pablo, para que sean capaces de comprender, respetar y amar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que se sienten fracasados, indefensos, incapaces de remediar ellos mismos sus males, para que encuentren la ayuda en la solidaridad de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que aprendamos a amarnos con obras y según verdad, y así permanezcamos unidos a Cristo, como los sarmientos a la vid, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el alma de Gloria Trinidad, para que el Señor la acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por la salud de Bartolo y Félix Manuel, para que el Señor los sane, los cure, los alivie, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y te damos gracias por el cumpleaños de Ariel Ricardo, para que tú lo bendigas y que su vida sea una vida que dé abundante fruto en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Decimos y trigales, esencia de tu cuerpo, hagáis bendecidos que vamos a comer. Decimos y trigales, forman pan y el vino, que todos los cristianos recibimos con fe. Decimos y trigales, consagrados en la mesa, transformado en panes y en vino da beber. Decimos y trigales, tu cuerpo y tu sangre, pues se nos entrega para todos comer. Decimos y trigales, que sentamos en vino y en pan, tu sangre, cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Decimos y trigales, que sentamos en vino y en pan, tu sangre, cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Dios nuestro, que por el valor santo de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de
están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la pasión de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, te ofrecemos el sacrificio vivo y santo. Mira la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación nos has devuelto tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para gozar de tu heredad junto con tus elegidos, María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles, mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener tu ayuda. Te pedimos que esta víctima traiga la paz al mundo, confirme en la fe a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu siervo el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Mira los deseos de esta familia que reuniste en tu presencia, reúne en torno a ti a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Gloria, Trinidad y todos cuantos han muerto en Cristo, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a elevar nuestra oración al Señor, al Padre. Cuánto nos ama el Padre que ha dado a su Hijo para que creyendo en Él tengamos vida. Vamos a dirigirnos a ese Padre que nos ama con la bella oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y yo soy nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora juntos a hacer la comunión espiritual, aún el domingo, para quien no puede hacer comunión sacramental pueda hacerla espiritualmente, según la fórmula de San Alfonso María de Ligorio. Les pido que cierren los ojos y hagamos esta oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. El Señor anuncia una noticia. Los mensajeros son inmensos. Los reyes enemigos huyen, huyen. La bella de la casa reparte botín. Y mientras nosotros dormís, entre las tapias el aprisco se cubren de plata las alas de la paloma, sus plumas de destellos de oro. Por ella cae la nieve sobre el monte, sobre el monte, un brillo. El Señor anuncia una noticia. Los mensajeros son inmensos. Los reyes enemigos huyen, huyen. La bella de la casa reparte el botín. Señor, te damos gracias por esta invitación a permanecer en comunión contigo. Somos, Señor, sarmientos. Ayúdanos a no ser de los sarmientos que tienen que podarse por no dar fruto. Ayúdanos a permanecer en comunión contigo para que podamos dar fruto y en abundancia, porque sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Acompáñanos a lo largo de todo este tiempo y bendícenos para que nuestra vida pueda ser una vida con propósito, pueda ser una vida con abundancia en Cristo, y nunca podamos sustituir la abundancia de Cristo por cosas de la tierra que la polilla corroe. Bendícenos y acompáñanos
y ayúdanos a poner en ti la mirada en el cielo. Amén. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos acompañe y nos fortalezca, que nos ayude verdaderamente a experimentar la fuerza y la alegría de esa presencia suya. Y gracias por todos los que están en las redes acompañando y viviendo la fe. Vamos a pedir al Señor que nos fortalezca a lo largo de todo este tiempo difícil, pero que nos invita a poner en Él toda nuestra confianza. Ahora reciban la bendición. Que Dios Padre de misericordia, que por la resurrección de su Hijo les ha redimido y hecho hijos, les llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien recibieron el don de la libertad, les conceda en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Y que ustedes por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos Aleluya, gracias. aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Mis puertas se mar en paz. Me voy a todas partes. Ganaré mi reino, ganaré mi reino. Me voy a todas partes. Ganaré mi reino, ganaré mi reino, me voy a todas partes.